¿Qué tan cierto es que si te compras un departamento a través de un crédito hipotecario, realmente se pague solo? En este episodio vamos a platicar sobre las fibras, los fideicomisos de inversión en bienes raíces, para ver si esto representa una buena alternativa a esta famosa frase de cómprate un depa que se pague solo. En una encuesta reciente, de acuerdo con Forbes México, el número de mexicanos interesados en invertir en la bolsa, en empresas desde Apple, Bimbo, etcétera, aumentó con más de un 800%. De acuerdo también con el Real Estate Market, las inversiones inmobiliarias dieron un giro de 180 grados y en el año 2021, el 40% de las inversiones realizadas en este sector fueron lideradas por millennials. El día de hoy, de acuerdo con El Economista, las fibras, los fideicomisos de inversión de bienes raíces, tuvieron el mejor año de ganancias de toda la historia. Y esto fue por los reportes que dieron del 2023. ¿Qué nos dice esto? Nosotros como diversionistas, ¿qué decisión es mejor o qué podemos tomar a la hora de invertir de nuestro dinero, ¿no? Y eso creo que es un dilema que muchos tenemos. Invertir en la bolsa de valores, en fibras, en expuestos al tema de bienes raíces, o bien comprarnos un departamento, una bodega, una casa, utilizando un crédito hipotecario. En este episodio vamos a platicar sobre las fibras, las ventajas, qué tan atractivo, el tema de los riesgos, el tema fiscal y cómo tomar una decisión para crecer nuestro portafolio de inversiones. Para quienes no me conocen, mi nombre es Daniela Vela. No olvides dar clic en suscribir, compartir y un like si te gusta este video. Invertir es una forma de vivir, es visualizar un futuro donde es tu dinero el que trabaja duro. Si quieres diversión, sin duda debes de tomar acción. Hola, hola, bienvenidos a la segunda temporada de Invierte Divierte. Soy Daniela Vela, emprendedora e inversionista. En esta nueva temporada te enseñaré cómo invertir dedicándote a lo que más te gusta. ¿Eres doctor? ¡Sé doctor! ¿Te dedicas al arte? ¿Eres arquitecto, dentista, abogado? ¿Eres estudiante? No importa. Para invertir no tienes que ser financiero ni economista. Invertir tampoco significa que debas revisar todo el tiempo las noticias, ni que estés siguiendo las acciones sin perderlas de vista. Tú dedícate a lo tuyo y que el resto, tu dinero lo haga por ti. Tenemos que entender que sin profesionistas no habría empresas en las cuales invertir. Querido diversionista, en este canal invertimos a largo plazo, diversificado y sin que nadie desista. Y recuerda, invierte, divierte. Hola, hola queridos diversionistas, bienvenidos a un episodio más de la segunda temporada de Invierte Divierte Podcast. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les tenemos un tema muy importante y es nada más y nada menos que las fibras, que son fideicomisos de inversión en bienes raíces. Y para esto, pues tengo a un invitado especial que ahorita se los voy a revelar, que estoy muy emocionada porque hemos compartido muchos episodios juntos en el pasado. Pero antes de entrar en materia, pues igual y me gustaría también el especificar la importancia de invertir en general y por qué este tema es importante el día de hoy. ¿Sabías que gran parte de los inversionistas jóvenes se endeudan? Entonces, ¿a qué voy con esto? Imaginemos un trozo de carne como un ribeye. A mí me encanta el ribeye. Imagínate tu carne favorita y si eres vegano, pues tu platillo favorito. Por más que te guste, si tú no tienes cubiertos y tú te lo metes todo a la boca, te puedes ahogar. Y esta analogía a mí me hace mucho sentido porque así pasa con los bienes raíces. Muchísimos jóvenes, adultos, padres de familia, madres de familia, tus hermanos, familiares, les encanta una propiedad y se ahogan. Por más buena oportunidad que sea, les queda grande a falta de cubiertos, partirlo en pedacitos. Y precisamente la estrategia de las fibras es eso, es accesibilidad, es partir en pedacitos y no poner pues tu cartera en riesgo y sobre todo tu salud financiera. Y bueno, ahora sí, espero que
que esta analogía haga sentido finalizando este episodio, pero me gustaría presentar a un súper invitado especial. Es nada más y nada menos que Finanzas con Rafa. Yo lo conozco como casi mi hermano después de tantos episodios que hemos grabado muchísimos juntos en Finanzas en órbita, que bueno, ahorita platicamos más que nada la historia. Rafa, bienvenido. Muchas gracias por aceptar mi invitación y, híjole, no sé si tú, pero yo haz de cuenta que estoy volviendo al pasado, ya lo extrañaba. ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo estás? Sí, no manches, yo también, o sea, como que ya el ahorita recordarlo así en la introducción y el saludarnos, todo eso, sí me trajo muy buenos recuerdos de nuestra época ahí de Finanzas en órbita, que si por ahí alguien nos está escuchando que nos conoció por esa etapa, pues qué bueno que siguen por aquí y un gustazo estar aquí nuevamente con ustedes. Muchas gracias, Rafa. La verdad es que sí, el gusto es todo nuestro tenerte en este canal por segunda vez y bueno, tantos episodios que hemos grabado y yo creo que este tema precisamente lo propuso Rafa y me encantó, ¿eh? Me encantó porque hace mucho sentido, sobre todo esta forma de invertir en bienes raíces de una forma, pues desde el mundo financiero, ¿no? Porque estamos en la bolsa, ¿no? Entonces, pues más que nada y ahorita antes de entrar en materia, Rafa, no sé si te parezca que podamos entrar con algún tipo de insights, con algún tipo de, pues, situación actual y que también nos platiques un poquito en qué andas ahorita, cómo te va y luego ya, pues le damos con toda la carne en el asador, con toda la analogía que me eché de la carne, que ahorita me dices qué te pareció. Va, perfecto, me late, Dani. Pues sí, mira, digo así yo brevemente, ahorita pues tengo ya 3 años desde que inicié, no, ya más de 3 años porque inicié en abril del 2020 a crear contenido sobre finanzas. La verdad es que es un tema que siempre me ha apasionado desde pequeño y pues al final del día, afortunadamente ya ahorita puedo decir que me dedico 100% a esto, entonces no sabes, el 2023 para mí fue el mejor año de mi vida porque fue el primer año donde ya estuve como 100% control de mi tiempo y pude dedicarme a esto que me apasiona, que me gusta, a crear contenido y ayudar a las personas a que puedan de alguna forma ir planificando sus finanzas a futuro. Entonces, pues bueno, yo por ese lado encantado. Y como bien dijiste, la verdad es que el tema de fibras me encanta, me apasiona. Y yo tengo 2 etapas invirtiendo en fibras, para serte muy sincero, ¿no? Yo empecé a invertir en fibras en el 2022 y las empecé a conocer. Tuve muy buen rendimiento en corto plazo, que fue un tema de sí hacer un buen análisis, pero también un tema de timing, definitivamente. Y llega un punto en el que sabes que yo digo, ya es momento de venderlas, obviamente porque yo no tenía una estrategia clara y eso no es un error per se, pero era algo que sí me faltaba en ese momento. Yo no tenía una estrategia clara y cuando subieron mucho las tasas de inversión, sobre todo con los bonos, que yo los vi pagándote un bono casi un 10%, yo dije, ¿sabes qué? Para mí hace más sentido ahorita cambiarme de instrumento porque mi dividend yield en las fibras era bueno, pero yo sabía que si me cambiaba los bonos todavía iba a obtener un dividend yield mayor, ¿no? Hoy la verdad es que no me arrepiento de haber hecho ese movimiento, pero ya después, cuando yo ya como un poquito ya más vida de adulto, empiezo a ver la independencia, empiezo a ver, oye, compro un depa o rento y qué hago, y me doy cuenta de cómo está la situación allá afuera, que ahorita platicamos un poco más de eso, pues es cuando decido y volteo a ver y digo, a ver, sí sé que tengo que tener un componente de inversión en bienes inmuebles, pero no me hace sentido, como tú dices, meterme todo el bistec a la boca sin cubiertos, entonces, pues de alguna forma vamos viendo qué puedo hacer. Y es donde vuelvo entonces este año, precisamente en julio del 2023, vuelvo a invertir en fibras, pero ya ahora sí, con una estrategia de largo plazo, al menos a 10 años, y con un tema también ya mucho más estudiado de con qué objetivo quiero hacer esta inversión. Y bueno, pues básicamente es un poco del por qué me apasiona este tema y la historia que tengo un poco yo invirtiendo en ellos, ¿no? Claro, y es sumamente importante, Rafa, porque yo no conozco a nadie que no me diga, oye, pues yo también quiero ser dueño de, pues de una plaza comercial, de un departamento, de una casa, de lo que se te ocurra, ¿no? De bodegas, etcétera. Y el tema de las fibras es una muy buena oportunidad de ser dueño a maneras porcionadas, a maneras líquidas y desde luego, como tú mencionabas, el tema del bistec, pues de una forma saludable, de acuerdo a la situación en donde te encuentres, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, como para arrancar con este tema antes de platicar más a fondo, gracias por compartirnos, gracias por estar aquí nuevamente y yo creo que pudiera ser interesante explicar qué son las fibras, porque si hay una persona que dice, oye, es que yo no sé ni qué es eso, igual empezar por ahí, ¿no? Antes de platicar por qué están, pues, los beneficios. Claro, buenísimo. Sí, mira, ahora sí que, digo, fibra como tal, pues es un acrónimo, ¿no? Que viene, como tú ya lo dijiste, los fideicomisos de inversión en bienes raíces. Pero bueno, básicamente, desglosando un poquito esto,
pues un fideicomiso, sin meternos en muchos tecnicismos, pues podríamos decir que es como un fondo de inversión, obviamente es un contrato, pero que permite crear como una bolsa, así como cuando en los fondos de inversión decimos, mira, es una bolsita donde entran muchos activos y también entra el dinero de muchas personas distintas, pues bueno, un fideicomiso, igual podríamos decir que es una bolsa, donde en este caso se le aportan distintos activos inmobiliarios, ¿no? Y ahora, este fideicomiso como tal va a empezar a cotizar en bolsa, igual que lo haría un fondo de inversión, y entonces al momento de cotizar en bolsa, pues las acciones se pueden comprar entre personas que tengan cuentas con casas de bolsa por un precio que se determina, obviamente, como cualquier acción cuando sale a cotizar, con un precio de IPO, y de ahí empieza a fluctuar con el precio, con la oferta y demanda. Entonces, podríamos decir que a grandes rasgos, las fibras, pues son empresas vestidas de un fideicomiso que administran una serie de propiedades inmobiliarias que pueden ir desde las decenas de propiedades hasta cientos de propiedades, que de alguna forma te permiten a ti como inversionista, con poquito dinero, realmente en México desde 5 pesos, poder ser dueño de todo ese conjunto de propiedades, obviamente en la proporción del capital que tú tengas, y recibir también las rentas que esas propiedades generen. Obviamente no es tan directo, y eso es importante aclararlo, y ahorita hablaremos a lo mejor de esto en las diferencias entre comprar un bien inmueble directo y no. No es tan directo como decir, oye, se paga la renta y tal cual te distribuyen la parte proporcional que te toca. Obviamente, como es una empresa, va a inquirir en gastos, va a inquirir en remodelaciones, etcétera, etcétera, pero del excedente está obligado, de hecho, por ley para hacer una fibra, a repartirte al menos el 95% de su utilidad fiscal una vez al año. La mayoría lo hacen cada trimestre los pagos de sus dividendos, y entonces por eso es que se vuelven empresas en bolsa que pagan muy buenos dividend yields, o sea, porcentajes que podemos ver de 8, 9% incluso. Entonces se vuelven muy atractivos también para la estrategia de ingresos de una persona para estar recibiendo flujo. Y pues básicamente yo así diría que es una, o sea, diría que eso es una fibra. No sé si tú quieras complementarlo con algo más. Sí, claro, yo creo que la definición está bastante completa. Una de las cosas que, por favor, corrígeme si tienes una información distinta, ¿no? Pero yo realmente también una de las cosas es que este fondo que tú mencionas fue creado para un fin en específico, ¿no? O sea, en inglés se conoce como un trust. Entonces, este es un vehículo que realmente tiene una estrategia clara y se establece en el momento de su creación. Entonces, este fideicomiso no es como que de la nada, sí, yo puedo hacer lo que yo quiera con él. No, de hecho, esta administración o este costo ya está pues asignado y ya está inclusive dicho, cada dinero, cada peso que pase por aquí va a ir allá. O sea, no va a haber algo que realmente altere o cambie eso. Y por eso se llama trust en inglés, porque es para ser transparentes, ¿no? Entonces es específicamente eso. Digo, en temas de fibras, yo creo que cada una tiene sus temas regulatorios, pero una de las cosas muy importantes es que al cotizar en bolsa, pues tiene que ser transparente. Entonces cumple con esa transparencia y al mismo tiempo, pues tiene todo este tema pues, de auditorías, porque no solamente yo te digo que esto fue lo que se rentó y te di el 95%, o sea, sino realmente yo, o sea, como fibra, te lo declaro y también tengo que contratar a una empresa auditora que es la que verifica con las confirmaciones bancarias que efectivamente eso que tú estás reportando sea real. Entonces ahí es cuando pues las famosas empresas como EY, Deloitte y todas las auditoras, pues antes de que estén como haciendo los reportes, son cuando verifican esas confirmaciones que está declarando como fideicomiso. Esto es un parte de complemento, pero es algo importante a la hora de invertir, ¿no? Que una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que pasa, y esto es importante porque realmente es verificado y está regulado. Sí, 100%. Y de hecho, aquí hasta es como una doble, ¿no? Verificación, porque como tú dices, por un lado, en la parte de un fideicomiso, digo, un fideicomiso no necesariamente tiene que cotizar en bolsa, digo, hasta una persona física puede hacer un fideicomiso para heredar sus bienes, lo que sea, pero justo te da esa tranquilidad de que sabes que hay un tercero, que generalmente es un banco a través de su división fiduciaria, que va de alguna forma a velar porque se cumplan pues esos objetivos o esos puntos que se tratan en el fideicomiso. Y por otro lado, eres una empresa pública que, independientemente de que seas fideicomiso o no, vas a tener toda esta transparencia. Entonces, pues eso creo que sí da muchísima certeza. Incluso ahora que están surgiendo muchos modelos de pool de rentas y las fintechs como 100 ladrillos que te permiten también comprar fracciones, pues claramente digo, sí puede haber una cierta transparencia, pero creo que nunca le va a llevar al nivel
de una empresa pública que además es un fideicomiso. Entonces, por ese lado creo que también da muchísima certeza a los inversionistas en fibras de que pues de alguna forma están ahí. Que ojo, digo, ahorita hablaremos de los riesgos, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero también el que sea un fideicomiso y tengan ciertas, o sea, fines, objetivos claros que tengan que cubrir, no quiere decir que la dirección no pueda tomar malas decisiones que eventualmente vayan en detrimento del patrimonio de todos los accionistas. Claro. Pero sí te da una certeza de que no es como que simplemente se van a poder pelar con los bienes inmuebles y ya tú te quedaste sin nada. O sea, eso realmente pues sí es muy poco factible que pudiera llegar a pasar. Sí, Rafa, o sea, es como, por ejemplo, yo soy transparente, pero pues todo el mundo puede saber que tomé una mala decisión, ¿no? Entonces, Exacto. Realmente la transparencia está en que todos lo vemos, pero una cosa muy diferente es que no lo sepas y que sí lo sepas. Entonces, las fibras, lo padre es que está regulado y que es transparente y que desde luego, pues, las malas decisiones, eso ya depende pues, de los administradores, ¿no? Y bueno, yo creo que manera de ir enumerando, Rafa, si te parece, pues ya mencionamos el tema de la transparencia, que es muy, muy importante. No sé si te gustaría o podamos ir como enumerando más características atractivas de las fibras y luego también nos puedes ir compartiendo, oye, yo también veo este tipo de riesgos, como ya lo mencionaste, la mala administración puede ser uno, ¿no? Entonces igual y en este diálogo podemos ir entrando en eso y en lo personal, si me permites arrancar con un punto atractivo, a mí me encanta que es líquido. O sea, 100%. Un punto súper a favor. Imagínate que tú tienes un departamento, una casa, un terreno, lo que se te ocurra. Oye, y vale lo que se te ocurra. A ver, véndelo de aquí a mañana. Me urge. Te tardas en venderlo. Y las si lo fibras vendes no rápido, es así. generalmente lo vendes por debajo de valor de mercado. Claro, y luego la papelería, un sinfín, y luego en la parte administrativa, aquí en la fibra ya te dicen, oye, tanto de costos de administración, y ya. Acá, si tú pones a alguien que te esté administrando eso, una cosa es que te lo esté rentando y luego el pago de los prediales y el pago de lo que se te ocurra, es un costo administrar, y cuando lo quieres vender, pues también tiene su costo, ¿no? Entonces, digo, hay pros y cons, obviamente nunca me quejaría si tengo un sinfín de propiedades y las tengo que administrar y lo que sea, pero las fibras obviamente es una parte atractiva, ¿no? La parte líquida, si yo la vendo, pues hay muchas personas que las quieren comprar y es accesible, entonces pues le puedo vender tantitas fibras a una persona, tantitas fibras a otra persona y al final toda esa parte de patrimonio, pues es más fácil conseguir a miles de personas que te compren fibras a conseguir a una persona que te compre toda una propiedad y que tenga ese capital. Sí, realmente podríamos decir que las principales fibras en el país, o sea, estamos hablando a lo mejor de un grupo de 10 fibras que son las más grandes, las más comunes, las más bursátiles, realmente para un inversionista pequeño que pudiera llegar a tener algunos cuantos millones invertidos en una fibra, sería muy sencillo deshacerte tus títulos en cuestión de minutos, horas y si acaso a lo mejor estuvieras en una fibra no tan bursátil, quizás días, pero realmente sería algo muy, muy rápido. Entonces, eso yo también lo veo como una de las principales ventajas y que se complementa mucho, si quieres enumerando la siguiente, con la facilidad también de inversión. Tú ahorita hablabas del papeleo para vender, pero igual para comprar es un gran papeleo una propiedad inmobiliaria, claro, ¿no? Inclusive aunque traigas tú todo el capital, digas, aquí vengo con el cash listo para hacer la transferencia, pues tienes que ir ante un notario, tienes que firmar, tienes que hacer un proceso que de alguna forma, por más que lo quieras hacer muy rápido, te va a tardar a lo mejor semanas, ¿no? Si lo pudiste hacer muy rápido. En el caso realmente de fibras, si tú quieres comprar simplemente con que el mercado esté abierto y tengas poder de compra en tu casa de bolsa, puedes hacerlo. Entonces, esa facilidad de poder invertir también, la verdad es que creo que es una de las grandes ventajas, porque hoy por hoy alguien que me diga, no, yo sí sé que tener inversiones en bienes inmuebles es bueno, pero de aquí a que yo pueda comprar un bien inmueble es imposible. No, a ver, ya tienes oportunidad de irlo haciendo desde ahorita. Ábrete una cuentita en una casa de bolsa, que hay una gran cantidad de opciones ya hoy, que muchas se pueden hacer desde tu celular, desde tu computadora, sin tener que firmar nada físico y puedes empezar a invertir en bienes inmuebles indirectamente a través de fibras 100%. Sin duda. Y a nivel de comparación, Rafa, esta facilidad no solo es en el tema de papeleo, sino también, por ejemplo, en el tema de riesgo, ¿no? Y precisamente un punto a favor que yo también veo es la diversificación. O sea, imagínate que tú, la misma persona, está el mismo patrimonio diciendo, oye, pues yo me quiero, o sea, abrir una cuenta y invertir. Imagínate que tienes, voy a decir 100 pesos, tienes 100 pesos,
pues obviamente tú los metes y ya puedes tener automáticamente en muchas propiedades esos 100 pesos. Pero bajo el supuesto que un departamento te costara 100 pesos, pues es mayor riesgo que si le pasa algo a ese departamento, tú ya perdiste todo tu patrimonio, ¿no? Entonces, para mí ese también es un punto muy atractivo y a favor en temas de no solo facilidad al comprar, sino también al vender y como patrimonio pues para poder estar protegido en ese sentido de riesgo. Sí, que de hecho complementando esto que tú dices, ese es un riesgo del activo, ¿no? Que le pasa algo al activo, que obviamente, por ejemplo, todas las fibras tienen seguros a sus propiedades, o sea, son propiedades obviamente de millones de dólares y las tienen aseguradas. Obviamente, eso implica un costo, pero ya viene implícito en lo que tú recibes, o sea, tú ya estás como accionista sabiendo que se va a pagar todos esos seguros, pero te da, perdón, la tranquilidad de que tu patrimonio pues está seguro en ese sentido. En México, la realidad es que en la penetración del seguro de hogar o de comercial para propiedades es muy bajo. No hay cultura de asegurar las propiedades en México y la realidad es que quizás, por ejemplo, yo en Guadalajara, pues no ves tan común, ¿no? No hay como que mucho tema de desastres naturales, tal, pero pues ahí en Ciudad de México ha llegado a haber personas que pierden su departamento, pierden su casa, o a lo mejor no lo pierdes al 100%, pero hay una gran daño estructural que pues tienes que meterle sí o sí para o sea, ahora sí que repararlo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, retomando esta parte que tú dices como del riesgo, si tú tienes una propiedad para rentar, viéndolo así como negocio, digamos, tú juntaste ya por varios años, compraste un local, estás pagando su crédito hipotecario porque a lo mejor no lo compraste líquido, y ese local, digamos que lo rentas muy bien, es una muy buena inversión. Pero si por algo se te va el inquilino, sí, puede que sea una super ubicación y a lo mejor tengas lista de espera y en cuanto sale uno entra el otro. Pero también puede ser que tardes unos 3, 4, 5, 6 meses o más en rentarlo. Y todos esos meses es un capital ahí que está parado, que no te está generando al menos flujo. Pon tu plusvalía, pudiera que sí, pero flujo no. Con una fibra, ¿qué pasa? Una fibra es muy raro que tenga el 100% de su ocupación, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Fibra Nova, que es una gran fibra, es la única que yo tengo identificada, que tiene un 100% de ocupación, ¿no? Pero la mayoría, por ejemplo, si yo entre 6 fibras que tengo, mi portafolio trae una ocupación promedio ponderada del 93.22%. Entonces, claro, a ver, hay propiedades que no están rentadas, sobre todo el tema de oficinas, ahorita anda flojo en México. Pero por otro lado, esta es una diversificación, lo que tú dices. Yo tengo en este mismo portafolio, gracias a las fibras, también tengo mucha parte industrial y la industrial ahorita sí está en ocupaciones del 99-100% en los principales mercados del país. Entonces, esta diversificación de decir, oye, yo podría tener todo en una misma propiedad, que si por algo se me va el inquilino, pierdo la renta, aquí sabes que nunca vas a dejar de recibir algún flujo. Podrá haber épocas donde haya menor ocupación y pueda bajar más de ese 90%, pero también va a haber épocas donde pueda subir, pero siempre sabes que tienes una gran parte ocupada y eso es algo buenísimo. Y por el otro lado también está la parte en tema de riesgo que no muchas veces es que se te vaya el inquilino, muchas veces, por ejemplo, que, oye, pues quebré y ya no te puedo pagar y sácame. Y puede tardar meses y puede ser invertirle en temas de juicios y abogados. Entonces, realmente se puede convertir en un problema y en un dolor de cabeza administrar una propiedad cuando tienes un mal inquilino. Y pues realmente aquí con las fibras, eso se encarga el equipo administrativo y tú no tienes que hacer nada. O sea, aquí sí es meramente decir ingreso pasivo 100%, ¿no? Sin duda. Oye, Rafa, es que mencionaste dos puntos importantes de los cuales quiero hacer una respuesta y entre ellos, uno es la parte pues legal, ¿no? En México, pues la verdad, quieras o no, hay que entender siempre las leyes en donde estás tú ubicado. Por ejemplo, la ley protege al que habita en la casa, ¿no? O sea, no al dueño. Entonces, si llega a pasar algo, pues quieras o no, como dueño de propiedad, pues te metes en un tema legal de a ver cómo le haces para que o me pagues o te salgas o etcétera, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, que bueno, de todos los estados hay pues variaciones, pero la ley protege al dueño de la propiedad. Entonces te cambia toda la dinámica que el día de hoy no vamos a estar hablando, por ejemplo, de las fibras específicamente o los REITs allá, pero inclusive si tú inviertes en REITs allá, pues es otra historia, porque tenemos que conocer las leyes allá y por eso el día de hoy estamos Claro. hablando aquí de las fibras. Es el comentario uno. Y el comentario dos es lo que mencionaste, el porcentaje de ocupación. Me parece súper importante hacer hincapié en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tienes un departamento, una casa, lo que se te ocurra, y pierdes
al inquilino por lo que tú quieras y tú pierdes ese ingreso, ese flujo, aparte del tiempo de lo que te tardas, número 2 y muy importante es cómo obtuviste, o sea, la compra de esa propiedad. Y precisamente, por ejemplo, en la fibra, pues tú invertiste y ya eres accionista de ese fideicomiso, ¿no? Normalmente, cuando tú compras una propiedad, no digo que la puedas comprar de contado, qué padre, pero normalmente se hace a través de algún tipo de crédito. Entonces, imagínate que tú como dueño, que tú estés pagando el crédito a, no sé, determinado plazo, o sea, depende de la estrategia a la hora de que hayas comprado esa propiedad y pierdes ese flujo, pues ahora de tu bolsillo vas a tener tú que seguir como quiera pagando el crédito. Y esa es una de las, pues, de las preguntas sobre la mesa, de las diferencias entre fibras y hacerte de una propiedad a través de algún tipo de crédito hipotecario o de cualquier otra forma, que eso es algo que debes de considerar como un punto a favor de las fibras, que no te endeudas en ese sentido. Y si pierdes porcentaje de ocupación, pues como quiera, no tienes que seguir pagando pues el crédito, ¿no? Totalmente. Y de hecho, fíjate que es un gran punto que tocas, Dani, porque yo siempre les recomiendo a las personas cuando me dicen, oye, Rafa, quiero comprar un departamento, una casa, ya está el terreno, y piensan endeudarse, como es el caso de la mayoría. Yo sí siempre les digo una cosa, y aquí aprovecho para dar este consejo. Siempre haz tus planes sabiendo que puedes tú pagar la mensualidad completa de tu ingreso mensual y obviamente ten tus 6 meses de fondo de emergencias. Ya aquí ya, si vas a comprar una propiedad ya no puedes irte a 3, tienes que irte a 6 meses de fondo de emergencias donde estés contemplando ese pago de mensualidad también dentro de eso. O sea, para que realmente el apalancamiento que vas a tomar no te represente un gran riesgo. Y es que a veces como que vemos el apalancamiento en riesgo cuando hablamos de apalancarte con acciones, apalancarte en la empresa, pedir un crédito como para mercancía, como que ahí sí vemos el apalancamiento como algo riesgoso y creemos que en un bien inmueble, por el respaldo del bien inmueble, no hay riesgo, pero la realidad es que sí hay un gran riesgo, sobre todo cuando ahorita vemos que muchas veces, pues por los precios tan altos de las propiedades, te alcanza a pagar el 10% de enganche y realmente estás debiendo el 90%, es un apalancamiento muy fuerte, muy amplio. Entonces, eso por un lado como diferencia. Y también tocando el tema de la deuda, también me parece impresionante o brutal esto, porque las fibras indirectamente la mayoría tienen apalancamiento y están con un cierto grado de endeudamiento. Pero la calidad de los créditos que las fibras pueden acceder no se comparan ni remotamente con las tasas de los créditos hipotecarios que tú y yo podemos conseguir. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, una de mis fibras favoritas que es Fibra Monterrey. Su costo promedio de deuda en estos momentos es del 4.66%. Es deuda en dólares, pero también la mayor parte de sus ingresos están en dólares. Entonces tú aquí dices, oye, yo no me podría endeudar al 4.66%. Claro que si pudiera hacerlo, pues estaría apalancándome un poquito más porque pues sería una tasa muy atractiva. Pero aquí en México es imposible obtener una tasa así. Entonces, indirectamente, al tú tener tu inversión en, por ejemplo, en este caso, Fibra Monterrey, tú sabes que la fibra está pudiendo apalancarse para generar nuevos desarrollos con una tasa de interés muy baja, que cuando volteas a ver las tasas a las que están desarrollando o comprando propiedades son mayores a esa tasa, entonces es un apalancamiento positivo neto y eso es una cosa brutal, que de hecho esta es otra de las ventajas de una fibra, además del endeudamiento, las fibras tienen la capacidad de seguir generando desarrollos y si lo hacen de forma correcta, a la larga terminan generando más valor para el inversionista. Tú compras una propiedad, va a tener su plusvalía y todo, no te digo que no, pero siempre si compraste un depa va a ser un depa. No es que dentro de 10 años ese depa se va a convertir por arte de magia en 2 departamentos. En una fibra, tú compraste la parte proporcional de ese fideicomiso y después de 10 años es probable que tenga el doble de tamaño en propiedades y en activos y tú realmente, además de la plusvalía de esos activos, generaste de la nada más participación en propiedades inmobiliarias y más rentas. Entonces, eso a mí me parece también una de las grandes ventajas contra hacerlo de forma tradicional comprando un bien inmueble. Es una chulada lo que mencionas porque realmente suena lógico. O sea, ahorita que estamos hablando desde el tema de riesgos, pues también de dónde vas a obtener ese crédito. O sea, el riesgo de impago de una persona, pues también a la persona que presta, en este caso la institución financiera que esté dándote ese crédito, pues también
ve ese riesgo. En cuanto a la fibra, pues por lo mismo tiene un acceso a tiene un costo de deuda muchísimo más bajo y eso le permite pues muchísimo más crecimiento, que es un punto súper, súper a favor. Y Rafa, ahora vamos a ver qué riesgos o qué puntos negativos tienen las fibras, ¿no? O sea, también me imagino que si mucha gente sigue comprando departamentos, si mucha gente sigue haciendo utilización de este tipo de créditos, pues me imagino que también tiene un punto a favor y en contra, pues depende de la situación, ¿no? Y yo siempre he dicho que todo depende de tu perfil y precisamente por eso existen pues ambos instrumentos, ¿no? Entonces yo creo que igual, ahora te cambio la pregunta, ¿qué riesgos o en qué escenario tú considerarías que es mejor irte por una propiedad directamente? Va, buenísimo. Digo, creo que son dos preguntas distintas y si quieres las abordamos de separados, ¿no? Porque los riesgos, pues son independientemente, o sea, puedo decirte los riesgos y puede que siga prefiriendo de todas maneras las fibras, ¿no? Entonces, Claro. veámoslo aislado, ¿no? O sea, como riesgos per se, digo, están los inherentes a invertir en bienes inmuebles, que son todos los que ya hablamos. Oye, se te puedes ocupar el inquilino, tal, pero pues esos digamos que en una fibra se minimizan por la diversificación de activos y por el expertise del equipo directivo y toda la fuerza de ya tener un equipo legal, un equipo administrativo tal, que tú no lo tienes. Entonces, a ellos les pasa y es el pan de cada día, a ti te pasa y la verdad se te viene el mundo abajo con esa parte de tu patrimonio. Pero ya hablando exclusivamente de fibras, de los principales riesgos, obviamente está el tema del apalancamiento y lo dice, hay un libro muy famoso que se llama creo que Investing in Rates, tal cual, de Ralph L. Block, que básicamente sí te dice, ten mucho cuidado con las fibras que se sobreapalancan. En Estados Unidos, digo, él habla obviamente principalmente de rates, pero en Estados Unidos las rates que más duro han fracasado, que han tenido pues, pérdidas fuertes, generalmente es por un apalancamiento excesivo. Entonces, eso lo podemos ver con un indicador que se llama Loan to Value, que pues básicamente mide como el porcentaje de deuda que tiene la fibra versus sus activos. Idealmente se tenía antes en México una regla que no podían superar el 50%, esa regla ya se quitó. Hasta donde yo tengo conocimiento, las fibras que doy seguimiento, ninguna supera ese 50%, pero a mí personalmente no me gusta verlo arriba de un 35%. Entonces, obviamente entendiendo que a mayor apalancamiento, pues hay mayor riesgo. Porque claro, si la fibra hace una mala inversión, hace una mala jugada y de alguna forma se ve incapaz de poder cubrir su deuda, hay un problema. Hay que entender que en un crédito hipotecario, nosotros vamos dando una aportación mensual de capital que nos ayuda a amortizar la deuda y un pago de intereses. Los créditos con las fibras son distintos. Las fibras no están obligadas a hacer el pago del capital durante la vida del préstamo, más bien van haciendo pagos de intereses, se determina si mensuales, trimestrales, etcétera, y la amortización del capital es hasta el final del plazo. Entonces, ¿qué si pudiera llegar a suceder? Si cuando una fibra muy endeudada llega al plazo, su calificación crediticia empeoró y no tiene la capacidad de reestructurar esa deuda o de refinanciarla o pagarla de sus activos, entonces ahí sí podemos ver un problema de riesgo. Por eso es muy importante estar analizando justo lo que tú dices, toda la información es pública. Las fibras en sus reportes trimestrales te dan, oye, tenemos todas estas deudas, te muestran todos y cada uno de sus créditos, a qué tasas, con qué institución financiera, cuándo vencen. Entonces tú puedes ir viendo, oye, traía un pago fuerte de capital para el próximo año. Si tú no escuchas que la directiva ya está diciendo, oye, ya lo estamos renegociando, ya vamos avanzados, tal, pues sí pudiera ser una bandera roja. Generalmente una fibra bien administrada, ¿qué pasa? Antes de que llegue ese momento, ya reestructuró esa deuda y vuelven a renovarla y se vuelve a patear unos cuantos años más y así se la pueden ir llevando. Entonces, yo definiría así justo creo que el tema del apalancamiento como uno de los principales riesgos, que también puede ser una de las principales ventajas, pero sí hay que saber analizar muy bien cómo está el perfil de deuda de cada una de las fibras en las que vamos a invertir. Claro, justo. Y precisamente esa administración, pues por eso tiene un costo, ¿no? Porque realmente no es cualquier cosa. Si manejar una propiedad es, pues lo que mencionamos, es toda una estrategia. Imagínate todo un, pues, equipo o más bien grupo de propiedades, ¿no? Y precisamente, Rafa, yo creo que nos ayudaría mucho a los inversionistas si nos platicas pues estas propiedades, más bien estas fibras que tú conoces y que son las principales o las más movidas aquí en la Bolsa Mexicana de Valores, y si pues conoces un poquito de cómo difieren entre ellas, ¿no? Porque me imagino que cada una tiene su estrategia, cada una tiene su, pues el pago de dividendos o de rentas, etcétera, ¿no? ¿Cómo difieren entre ellas
y si los costos de administración de estos que mencionamos también varían, no sé si tengas el dato y si no, pues dónde lo podríamos encontrar, ¿no? Claro, buenísimo. Mira, de entrada, hay que entender en esta parte de los costos de administración que hay dos principales tipos de fibras. Fibras que son administradas internamente y fibras que son administradas externamente. Como inversionista, tú idealmente quieres estar en una fibra que sea administrada internamente. Sería increíble que en México pudiéramos decir que tenemos un abanico de oportunidades de más de 100 fibras donde puedes realmente armar un portafolio 100% de fibras administradas internamente. La realidad es que no. Tenemos una muestra o un mercado más pequeño donde sí yo tengo varias fibras que no son administradas internamente. No quiere decir que necesariamente sea muy malo, pero entonces, ¿cuál es la diferencia o en qué radica? Una fibra administrada internamente, que por ejemplo se me viene a la mente Fibra Monterrey o Fibra Nova, por mencionar un par de ejemplos, son fibras que el fideicomiso per se contrata directamente al equipo directivo y al equipo administrativo, legal, o sea, ahora sí que a todos los empleados que requiere para hacer la función, se les paga obviamente su sueldo tal, pero sí, digamos que del mismo flujo de la operación sale para pagarles y de ahí se va descontando y sigue, ¿no? Entonces, esto que hace generalmente tienen incentivos mucho más alineados, porque al final del día, como tienen sus bonos en función de desempeños, tal, todo va alineado a que ellos mismos pues, les interese que le vaya bien a la fibra. Ahora, por el contrario, las fibras administradas externamente, más bien, y se da mucho aquí en México que las familias que aportaron las propiedades al fideicomiso inicial, porque cada fibra podemos distinguir alguna familia o algún grupo de familias poderosas en México que fueron las que crearon la fibra, se da mucho que ellos son dueños también de la empresa que administra externamente a la fibra. Y entonces aquí sí, digamos que esta empresa externa también busca hacer negocio. Entonces le cobra un porcentaje a la fibra por llevar las operaciones. Entonces el fideicomiso como tal no tiene empleados, solo tiene las propiedades, pero tiene en sus mandatos que contrata a este administrador externo para llevar la administración, ¿no? Entonces, lo más común es encontrar comisiones que ronden el 1, 2, 3% en cuanto al cobro de rentas para el administrador externo, ¿no? Hay algunas fibras, como por ejemplo Fibra 1, que trae una comisión por incluso la compra de propiedades, que ahí es donde tú dices, oye, esto no está alineado conmigo como inversionista, porque pues si tú tienes un porcentaje, te vas a llevar un porcentaje de lo que pagues por cada adquisición, pues tienes un mayor incentivo para sobrepagar en precio una propiedad y para estar reciclando activos nada más para volver a tener capital y vuelvo a invertir y yo estar generando comisiones. Entonces, la verdad es que digo, como sí varían los porcentajes entre una y otra, no los traigo así súper frescos, pero todo esto lo puedes encontrar en los prospectos de inversión y en los reportes anuales. Los trimestrales casi no viene, pero en los reportes anuales y sobre todo en el prospecto de colocación de la fibra, ahí puedes encontrar todos los datos de cómo se está cobrando, cuánto se está cobrando, y que de hecho sobre Fibra 1, que es la fibra más grande, y ya tomando un poquito, o sea, a lo mejor esta parte que dices de ir viendo cómo están divididas las fibras, que Fibra 1 es una fibra dividida, o sea, tiene oficinas, comercial, y el tema industrial, que de hecho es la más grande a nivel industrial, pero bueno, forma parte de la Fibra 1. Bueno, esta dio a conocer a finales del año pasado que se buscan internalizar. ¿Esto qué quiere decir? Se va a eliminar al administrador externo y ya buscarán llevar esto de forma interna. Entonces esto lo tomó pues muy bien el mercado por las ventajas que tiene que sea una fibra interna. Es muy relevante lo que mencionas porque realmente eso cambia mucho a la hora de tomar una decisión, ¿no? De inversión. O sea, me imagino que a largo plazo, si tú dices, oye, no es lo mismo compré una, dos, a que tú digas, oye, ya voy a comprar constantemente, pues muchas, pues hace la diferencia ese costo administrativo de ser manejado por ellos a que alguien más esté llevando esa comisión, lo cual es completamente entendible, ¿no? Pero me imagino que obviamente eso pues cambia toda la dinámica. Y Rafa, una duda, o sea, entonces, por ejemplo, tú mencionas que Fibra 1 es una de las diversificadas y me imagino que hay más diversificadas. A la hora de querer tú abordar, o sea, ¿qué es para Rafa digamos, los criterios de selección, aparte de los que hemos mencionado y que acabas de resaltar, a la hora de tomar una decisión, ¿no? Porque me imagino, tengo entendido que, por ejemplo, Fibra Monterrey da el flujo mensual, otras lo dan trimestral. Para ti ese sería un criterio a considerar, no es tan relevante, si es tan relevante, o sea, te fijas más en la renta, te fijas más en la plusvalía, te fijas más en
en el tema administrativo. ¿Cuál es el criterio que consideras, ¿no? A la hora de tomar una decisión? Excelente pregunta, Dani. Mira, digo, primero respondiendo así brevemente la que me comentas de si es relevante que Fibra Monterrey pague de forma mensual o si trimestral afecta. Como la mayoría, es más, todas excepto Fibra Monterrey lo pagan de forma trimestral, todas las que pagan activamente, porque ahorita hay fibras que no pagan distribuciones. Y tú dirás, oye, Rafa, ¿por qué? Bueno, porque están obligadas a distribuir su resultado fiscal, pero por la depreciación, digo, ya no me quiero meter en temas contables, pero como están, pues los activos son bienes inmuebles y los bienes inmuebles se deprecian, pues la depreciación muchas veces hace que una fibra realmente no tenga utilidad, aunque sí tiene flujo. Entonces el flujo pueden distribuirlo o no porque no tuvieron utilidades. Cuando sí tienen utilidades es cuando están obligadas a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esto como una pequeña aclaración. Pero de las que distribuyen, la única que lo hace mensual es Fibra Monterrey. Entonces, realmente si quieres construir un portafolio diversificado, pues vas a tener que tener fibras que paguen trimestralmente. Entonces, para mí por eso no es relevante, al menos hoy que nada más está esa opción de Fibra Monterrey. Pero ahora sí, respondiendo a la pregunta que considero muy importante, que es, oye, ¿qué criterios tengo que tomar? De entrada es importante entender que puede haber distintas estrategias para invertir en fibras, porque le puedes apostar a fibras que tengan un potencial de crecimiento en cuanto al valor de sus certificados a largo plazo. Ahí estarías apostando por una estrategia de ganancia capital. Puedes apostarle a una estrategia de realmente más enfocarte en el flujo, donde entonces ahí buscarás las fibras que tengan un dividend yield más elevado, pero al final del día puedes también buscar una estrategia más balanceada. Si estuviéramos en Estados Unidos, te podrían decir incluso que hay una tercera, que es irte por fibras que les dicen blue chip, ¿no? Que son como empresas que sabes que no van a tener el dividend yield más alto, tampoco van a tener la apreciación de capital más elevada, pero te van a dar estabilidad en el portafolio porque su precio no va a ser tan volátil. Aquí en México todavía no creo que tengamos un universo tan grande como para poder decir que podríamos tener una estrategia únicamente de las más estables, ¿no? Pero lo que sí creo yo relevante, o yo al menos, yo cuando volteo a ver fibras, yo sí pienso más en flujo. O sea, creo que deberíamos esperar como inversionistas un 80% del rendimiento viniendo de las distribuciones y un 20% de la apreciación de capital. Si sabes comprar en momentos de oportunidad tal, obviamente tu apreciación de capital a la larga puede ser mayor, pero en un mundo ideal no esperaríamos tener una apreciación de capital tan grande, a menos de que la apuestes a una fibra justamente como más de crecimiento. Yo personalmente me enfoco más en las que son de yield, ¿no? Ahora, en este sentido, ¿qué me fijo así como indicadores claves? De entrada, pues justamente el dividend yield, que no solo es voltear a ver el porcentaje y decir, oye, esta está pagando el 11, está buenísima, déjale meto toda esa. No, o sea, porque quieres ver que ese dividendo pueda ser factible, que se mantenga y que crezca a largo plazo, ¿no? Entonces, el leerte los estados trimestrales hacia atrás para entender cómo van anunciando los dividendos, qué vende eso, qué tanto del flujo te están pagando, todo ese tipo de detallitos, pues obviamente es importante. O sea, cualquier cosa que tú ya sepas de dividendos en acciones a analizar, también lo puedes analizar en una fibra y eso es súper importante. Luego también está el tema del endeudamiento, que ya lo mencionamos, eso para mí también es muy importante. La ocupación también me fijo. El plazo promedio ponderado de los contratos de rentas. Otra ventaja de las fibras es que sus contratos son a muchos años. Entonces tú rentas un depa y pues lo rentas por un año y al final del año pues puede que no te quieran renovar el contrato. Acá pues rentas por 10 años. Obviamente pues hay un mix, ¿no? Pero más o menos ver que es un mix sano, que no trae tantos vencimientos pronto que pudieran afectar el desempeño de la fibra. Obviamente el costo promedio de la deuda. Qué tanto esa tasa fija a tasa variable, eso es importante. Qué tanta de esa deuda está garantizada con propiedades. Idealmente la mayoría de las fibras no lo tienen garantizado, es decir, no dejan una propiedad en garantía por esa deuda. Y ya como parte final, ver cómo está valuada la fibra. Tú sabes que como una acción todo se puede evaluar, ¿no? Y en fibras hay distintas formas de evaluar, pero una de las más comunes es hacerlo a través del valor, digamos, teórico de los activos. Como son propiedades inmobiliarias, pues es fácil de alguna forma ir sabiendo cuánto valen esas propiedades. De hecho, las fibras, al menos una vez al año, lo hacen de forma externa con un auditor externo que les ayude a evaluar justamente todo su portafolio de propiedades. Entonces tú puedes ver, oye, pues la fibra valen estos sus activos. Quítale la deuda y divídelo entre el número de certificados, pues me da tanto por título. Entonces estoy pagando por arriba se tiene que estar muy justificado. Hay que ser muy cuidadosos en pagar por arriba del valor teórico de una fibra, porque como no son de crecimiento rápido, no está muy justificado pagar por arriba del valor, lo que sería el valor en libros de una acción, ¿no? Y si está a descuento, entender si es por alguna razón
de un fundamental malo, o si simplemente el mercado te está dando una oportunidad de entrada y puedas combinarlo y ver si está a descuento y trae un buen dividend yield y una buena equipo administrativo, pues es una buena oportunidad, ¿no? Claro, es muy, muy importante eso y sobre todo analizar la situación, ¿no? Porque tal vez tú dices, oye, está en descuento, ¿por qué? Entonces, si tú dices, oye, no sé, pues imagínate, Fibra Monterrey, oficinas, es COVID, pues nadie está yendo a la oficina, ok, pues entiende, ¿no? O sea, pues con razón, pero imagínate, no sé, una parte así casi, casi industrial y estamos cerca del nearshoring y está en descuento, es por qué, o sea, hay algo raro o hay algo que no se está dando cuenta en el mercado y yo lo estoy descubriendo, pero ¿por qué? O sea, como que yo creo que es indagar también mucho en la situación actual, como política, legal, social, o sea, tiene mucho, muy relevante y precisamente por eso es especial, o sea, es conocer de dónde vives, ¿no? Porque si tú dices, oye, los REITs, como tú los mencionas, pues yo en lo personal, y hablo con toda la apertura, yo no conozco las leyes así que tú digas en Estados Unidos, Sí, ni ni yo. aquí en México. Yo no soy abogada, pero al menos estoy un poquito más expuesta, ¿no? A conocer. Sí, o hasta Entonces, investigar es un poco más sencillo, ¿no? Porque está en tu mismo claro, idioma y estás más familiarizado, como dices, ¿no? Entonces, sí, yo creo que REITs y fibras, si bien son muy similares en cuanto a la estructura del activo, son un mundo completamente distinto y tienes que, para realmente saberle, tienes que meterte de lleno a una u otra, o ambas si quieres, pero, o sea, sí tendrías que saberle bastante de las dos partes, ¿no? Entonces, sí, por ese lado yo creo que eso es como lo más importante y sobre todo pues al final el equipo directivo. Digo, todos los indicadores que yo mencioné al final están moldeados por las decisiones que toma el equipo administrativo. Y puedes voltear a ver, por ejemplo, a mí la de las fibras que mejor se me hace que traen un equipo directivo de entrada, Fibra Monterrey, o sea, traen un equipazo. Y también Fibra Nova siento que lo trae, por decirte un par de ejemplos. Entonces, eso a la larga te da la oportunidad de decir, bueno, sé que estoy en buenas manos y que se van a estar tomando, no puedo garantizar que se van a tomar decisiones igual de buenas que se han tomado en el pasado, pero al menos ya traen un track record de haber tomado buenas decisiones. Entonces, por ejemplo, Fibra Monterrey este año dio el brinco y de pasar de ser una fibra que principalmente era de oficinas, como tú dices, y ahora principalmente es industrial. Fibra Monterrey duplicó su ok. tamaño este año con una adquisición que hicieron fuertísima y ya ahora la mayor parte de su portafolio es industrial, ¿no? Entonces, pues eso atiende al ciclo del inmobiliario, de la parte industrial que está completamente en expansión y hay muy buenas oportunidades en este momento, ¿no? Claro, es muy relevante lo que dices porque cambia toda la estrategia, ¿no? De tu inversión. O sea, el estar enterado de a dónde va. Y a ver, así como menú, imagínate que tú vas al restaurante y yo te digo, oye, ¿de qué tienes, Rafa? Dime exactamente así como, pues está que si las oficinas, que si industrial, hoteles, o sea, ¿qué más hay de los sectores que se puede encontrar en fibras? Va, buenísimo. Pues mira, los tres principales pues serían oficinas, comercial e industrial, ¿no? O sea, a grandes rasgos podemos decir esos. El de hoteles también es como un sector principal que está muy presente y hay muchas fibras, bueno, no muchas, pero hay un par de fibras al menos que están especializadas 100% en hoteles. A mí no me gusta invertir en esas fibras, ni me tomo la molestia en analizarlas porque honestamente siento que la industria de los hoteles es sumamente cíclica, ¿no? Es de vacaciones y estás más expuesto a temas de desastres naturales, como pasó ahorita en Acapulco. Entonces, para mí realmente no es tan atractivo esta parte de los hoteles, aunque sin duda se van a beneficiar del nearshoring porque pues todo el viaje de negocios en las zonas de nearshoring va a crecer y tal, pero bueno, a mí ese es ya un tema personal, no me gusta, pero hoteles también es como una industria de las principales. La parte de bodegas, de almacenamiento, pues digamos para personas normales, comunes y corrientes o pequeños negocios, ya también está fuerte. Hay un par de fibras, me parece, en ese ramo. Entonces, eso ya empieza a tomar relevancia como un sector independiente. Y ya digamos que como pequeños subsectores que puedes encontrar dentro de algunas fibras está el tema de escuelas. Hay varias fibras que tienen parte de sus portafolios de universidades donde compras, o sea, son dueños del campus y la universidad les renta. Está también el sector agroindustrial, que Fibra Nova fue la primera en incurrir en eso, que ahora literalmente es como rentar terreno para un tema industrial, pero pues, o sea, digo, para un tema agro, pero pues con procesos excelentes, o sea, es tal cual como una industria, pero pues en el campo. Entonces también esa parte está. ¿Y qué otra te pudiera mencionar así como relevante? Pues yo creo que serían esas las principales. Ah, bueno, no, se me está olvidando una importante.
Está Fibra CFE, que es digamos que de la Comisión Federal de Electricidad, y literalmente te permite invertir y ser dueño de un pedacito de la Red Nacional de Transmisión, que es un monopolio. Digamos que ya no está en monopolio el cómo se genera la energía, porque ya puede haber distintas empresas que generen energía en el país, pero todas tienen que transportar su energía a través de la Red Nacional de Transmisión, y eso sí es 100% un monopolio de la CFE. Entonces tú al comprar este fideicomiso, estás siendo dueño de la proporción de esa Red Nacional de Transmisión, y obviamente cada que pasa electricidad por ahí, o sea, todo el tiempo, se está cobrando una tarifa por transportar la electricidad. Entonces tú eres acreedor al porcentaje proporcional que te corresponde de esa tarifa que se cobra. Y a mí se me hace muy atractivo, con su respectiva reserva de que además a esa hay que agregarle el riesgo político por ser una empresa paraestatal, pero realmente se me hace muy interesante también. Súper interesante. Digo, obviamente el tema político sería otro tema, pero a nivel así como contrato, pues no es como que vas a estar cambiando de ubicación cada rato, o sea, son contratos a largo plazo bruto, ¿no? Entonces eso es algo muy atractivo. Y, y de lo que mencionas, Rafa, pues, o sea, está impresionante porque tú puedes tener acceso a todos estos sectores a través de las fibras en vez de estar comprando pues una propiedad aquí, o sea, te estás diversificando sumamente dentro del mundo de bienes raíces. ¿Los impuestos cómo funcionarían? ¿Funcionan igual que las acciones? ¿Cómo es el tema fiscal a nivel México, no? Porque estamos hablando de Sí, fibras. claro. Mira, realmente sí creo que tienen como su propia, pues ahora sí que su propia regulación y sus propias reglas, o sí son, digamos que podemos decir, muy distintas. Entonces, principal tema, ganancia de capital, exenta de impuestos. Otra ventaja más contra comprar una propiedad directo o sea, en el mundo, bueno, no en el mundo real, o sea, tú comprar la propiedad completa. Entonces ahí tú tienes una ganancia de capital, vendes, no pagas impuestos, De 100% todas. exentos. Todas las fibras en México, o sea, no Súper. pagas impuestos por vender con ganancia de capital. Entonces, esa parte, pues ya está, ¿no? Sí, obviamente se va a entrar en tu declaración anual, tu casa de bolsa te va a emitir una constancia de ganancia de capital por venta de fibras, entrará en tu declaración anual, pero no pagarás impuestos de eso, ¿no? Ahora, las distribuciones, que son las rentas, el equivalente a las rentas, sí es muy distinto contra rentar una propiedad, porque de entrada a tu casa de bolsa te va a hacer una retención provisional del 30%. Es importante aclarar, Dani, que es provisional. Entonces, sí, tu flujo se va a ver, digamos que afectado en el corto plazo porque te están haciendo esa retención del 30%. Se va a sumar a tus ingresos del ejercicio fiscal del año en el que estés, y al final en tu declaración anual, si es que la haces, que idealmente a todos les recomiendo hacerla, pues ahí ya se va a hacer el ajuste a la tasa efectiva de ISR que debiste haber pagado. Y entonces tal cual se suma como a tus ingresos anuales, de los cuales vas a tener que pagar impuestos. Entonces, si eres asalariado, pues se te va a sumar a tu salario y al final se va a hacer el ajuste de cuánto debiste haber pagado. Y si te debiste algo, punto, si pagaste una tasa efectiva del 23 punto y cacho, pues te van a regresar la parte proporcional de ese 30% que te retuvieron y ya vas a poder recuperar esa parte. Entonces, en la cuestión fiscal, así funciona. Con una propiedad inmobiliaria, podríamos decir que tienes la ventaja de la deducción ciega, que te permite deducir hasta un 35% del ingreso que cobres por la renta, que sin tener que demostrar nada, o te puedes optar por más bien tú ir deduciendo todo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este modelo? La fibra como tal, el fideicomiso, no va a pagar impuestos, es decir, no paga impuestos la fibra y luego tú pagas al recibirlo, sino que solo tú pagas al recibirlos. Entonces, por ese lado, pues no estás dobleteando impuestos, está bastante bien. Por el otro lado, la fibra ya hizo toda esa chamba de meter todas las deducciones, se le llama CAPEX cuando hacen inversión en remodelar y darle mantenimiento a las propiedades, y al mismo tiempo viene toda la depreciación en ese lado. Entonces, es muy común que las fibras te hagan un reembolso de capital. ¿Esto qué quiere decir? Tuvieron más flujo de su utilidad fiscal, entonces te reparten la utilidad fiscal y además te reparten un flujo extra. Ese flujo extra se da como reembolso de capital y por lo tanto no te cobra impuestos, no genera impuestos, porque la fibra te das cuenta que te está diciendo, ay, te regreso parte de tu capital. No es una ganancia porque no te están dando más del capital, simplemente te estoy devolviendo tu capital. Esto tiene dos efectos interesantes. Una es que pues tú recibes un flujo sin pagar impuestos en ese momento, pero dos, baja tu costo promedio de tus certificados en la casa de bolsa que estás. Entonces, al bajar tu costo promedio, a la larga vas a tener una mayor plusvalía, pero como tampoco pagas impuestos por la ganancia de capital, entonces pues termina por no afectarte. Entonces, las fibras, podríamos decir que hasta en tema fiscal tienen por ahí hasta ventajas contra invertir en una propiedad completa, ¿no?
Wow, está buenísimo. Yo no sabía ese dato del regresarte capital porque no te lo dan bajo concepto de dividendo, te lo dan como se te regresa capital, ¿verdad? Ujú, y tal cual reduce tu costo promedio por certificados. De cuenta te dicen 10 centavos de zona reembolso de capital, entonces pues 10 multiplícale por los títulos que tengas, pero tu costo promedio en toda tu posición baja 10 centavos. Wow, no, está buenísimo. Y Rafa, ya antes así como de determinar a nivel a dónde van las fibras, ¿qué tendencias ves? Digo, yo creo que ya lo mencionamos ahorita y sabemos que el nearshoring está como pues muy atractivo, muy mencionado a nivel pues aquí país. No sé si tú adicional esto, una, coincides conmigo y dos, si veas algo más. Sí, 100% coincido contigo, Dani, y creo que al final permea en todos los demás sectores porque el nearshoring realmente está teniendo un impacto, bueno, yo al menos no lo entendí hasta que lo vi en los comentarios de las fibras, de los directores generales, escuchando las llamadas justamente del equipo directivo hacia los inversionistas y te das cuenta que realmente el nearshoring sí es un tema que está impulsando el Producto Interno Bruto y la economía de México y tal, entonces pues obviamente todas las fibras que tengan un componente industrial, pues se van a beneficiar. Incluso hay muchas fibras que no están en lo industrial. Danos anunció el trimestre pasado que va a ser un desarrollo industrial en el Estado de México. Fibra 1 con pues ahora sí que separación de su portafolio industrial para crear Fibra Next. Fibra Monterrey que te digo que prácticamente de ser una fibra de oficinas pasaron a ser industrial. Entonces, industrial 100% va a ser el tema, ¿no? ¿Cuáles son los retos ahí? Lo he escuchado mucho el tema de hay demanda de espacios, pero no hay capacidad muchas veces de hacerlo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, puede haber un terreno que cumpla con las características para que lo compre una fibra para desarrollar, excepto porque todavía no tiene servicios. Entonces, pues eso puede tardar años en que lleguen los servicios adecuados para poderlo desarrollar. Entonces, eso a la larga también de que nos habla, esta tendencia o este ciclo alcista puede durar incluso 10 años, ¿no? O hasta más. Entonces, creo que es o sea, es lo principal, 100%, ¿no? Pero como otros factores, obviamente el nearshoring permea a todas las otras industrias. Ya hablamos de que pues, van a haber más viajes de negocio, pero también va a haber un tema de una mayor bonanza económica en las zonas donde están construyéndose muchas bodegas industriales y eso pues, puede permitir mejores resultados para los comercios, para las oficinas de las empresas que están llegando a instalarse en México, que sí, pues van a tener la nave industrial, pero pues necesitan en algún lugar cerca oficinas. Entonces, a la larga Claro. yo creo que eso es un punto importante. Pero dos puntos aparte del nearshoring muy, muy importantes, Dani. Una reducción de tasas de interés. No sabemos exactamente cómo va a ser, pero por ejemplo en Estados Unidos se estiman 3 recortes a la tasa de interés. México suele comportarse de la misma forma. Puede que sea más agresivo, puede que sea menos, pero el punto es que es muy factible que en 2024 haya recortes. Cuando hay recortes, las fibras suelen tener una revalorización en sus certificados porque funcionan similares a un bono. Al final, una fibra tienes que buscar que tenga un spread positivo el dividend yield contra el mix de bono de Estados Unidos y de México a 10 años en la proporción de sus activos que generan rentas en dólares y en pesos. Entonces, supongamos que si genera 80% dólares, 20% pesos, pues haces esa ponderación entre el yield del bono a 10 años de Estados Unidos y el bono a 10 años de México y sacas tú un porcentaje de rendimiento. Ese porcentaje, que es lo que te daría invertir tú en esa proporción en bonos, pues esperas que en la fibra sea mayor porque obviamente implica un mayor riesgo que los bonos. Si los yields de los bonos empiezan a bajar porque empiezan a bajar las tasas, entonces las fibras empiezan a tener un spread mucho más positivo, que obviamente se vuelve más atractivo para los inversionistas, empiezan a comprar y obviamente mayor demanda hace que el precio suba. Entonces, ese catalizador para el próximo año va a ser significativo. Y dos, no sabemos cómo va a comportarse el tipo de cambio el próximo año. Creo que a todos nos sorprendió este año y nadie lo esperaba llegar a verlo tocar 19, 90, 85. Digo 16, perdón, no, 90, 85, pero pues al final del día, quién sabe si siga bajando, quién sabe si se mantenga ahí flat por varios años, pero lo que sí es importante es que a largo plazo yo creo que va a alguna forma estabilizarse o llegar a volver a tocar niveles de 19, 20 pesos en algún punto y entendiendo que las fibras tienen muchas de estas, sobre todo las industriales, contratos en dólares ligados a la inflación, pues esto terminará por hacer que las distribuciones sean mayores. Entonces, si hoy tú ves dividend yields atractivos, esto puede hacer que en un año, si el tipo de cambio ya está otra vez en 19 pesos, pues esto haga que tu distribución en pesos sea mucho mayor y tu dividend yield o tu yield on cost se vaya por los cielos, ¿no? Entonces, creo que esos serían también los dos principales catalizadores para las fibras, además del nearshoring para este 2024.
Rafa, me gusta mucho esos 3 puntos que mencionas porque realmente es, pues, atractivo para los inversionistas. Y aquí, ¿cómo se dice? Complementando un poquito de cómo una afecta a la otra. O sea, en el tema del nearshoring me encantó esa situación de, oye, si llega el tema industrial, pues van a necesitar también oficinas, entonces se van a las oficinas. Oye, y también, digo, me estoy yendo a un tema así hipotético, pero luego también van a querer viajar a conocer México, entonces hoteles, oye, pero también van a necesitar tiendas comerciales, entonces va pues permeando en todo, ¿no? Entonces yo creo que es como un efecto dominó y el hecho Claro. de precisamente esta tendencia sale de empresas que vienen a México, entonces obviamente los contratos y negociación, sin duda, el hacerlos en dólares es como lo más común e inteligente que se hace, ¿no? Entonces, yo creo que sobre eso, pues a ver cómo se va desempeñando el mercado, pero pues apunta a un aspecto muy positivo en este tipo pues de fideicomiso, en este tipo de inversiones. Y pues Rafa, muchísimas gracias por este episodio. Yo creo que a manera de cerrar, no sé si nos puedas compartir pues 3 consejos, o sea, a la hora de terminar este episodio, ¿qué puedo yo aplicar? Y 2, ¿dónde te podemos encontrar en caso de tener alguna duda para que te sigamos y también pues ver tu contenido y cualquier comentario o duda que lleguemos a tener? Sí, muchísimas gracias, Dani. Pues mira, como consejos de alguna forma, pues yo creo que el primero y principal sería, o sea, sí es importante que este 2024 le des un peso muy importante a seguir invirtiendo si es que ya lo haces o empezar a invertir si aún no lo haces. Creo que eso es importantísimo. Yo creo que como segundo consejo también sería la parte de no te quieras aborazar. Creo que muchos nos metieron en la cabeza la idea de que pues, tenemos que hacernos de nuestro bien inmueble y que puede parecer que si las matemáticas salen, a veces queremos ser muy optimistas y le redondeamos hacia arriba y mira, si sale y tal, y cuidado, o sea, ahorita todo está estable a lo mejor en tu vida y tú te ves factiblemente haciendo ese movimiento, pero piensa pesimistamente al momento de apalancarte, al momento de endeudarte para adquirir una propiedad inmobiliaria y sobre todo ser realista. A veces como que nos clavamos mucho esa idea de tengo que comprar algo, pero al tener un portafolio de fibras que valga lo mismo que un departamento, te va a dar un mayor rendimiento en flujo, 100%, y te va a dar muchísimo más flexibilidad y libertad de tiempo. Entonces, a veces solo es como replantearnos nuestras ideas de, o sea, a ver, sí, toda la vida crecí diciéndome que tenía que comprar una propiedad inmobiliaria, pero ¿puedo encontrar una alternativa más atractiva? Yo hoy por hoy creo que sí. Los desarrollos, creo que sobre todo en las principales ciudades, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, están carísimos. Y si tú lo ves como inversión, le sacas un yield, un dividendo del 4.5%, puedes generar el doble en fibras en cuanto a flujo y con mucho más flexibilidad sin tener que apalancarte. Entonces, también ojo con esa parte. Y pues como tercer consejo, ahora sí que pues, seguir invirtiendo en ti mismo, en conocimientos. Al final, por ejemplo, si yo hoy te puedo decir que me considero no experto, pero una persona que sabe mucho de fibras, pues es porque he comprado libros, es porque me he relacionado con personas que sí son expertas, o sea, he invertido tiempo y esfuerzos en yo poder aprender de este tema. Este tema me gusta, a lo mejor para ti es otro tema, pero el tema que sea que quieras dedicarte para inversión, sí no lo tomes a la ligera, invierte tiempo en desarrollarte tú en ese ámbito para que puedas hacerlo de forma correcta. Y pues sobre mis redes sociales y todo eso, en todos lados me pueden encontrar como @finanzasconrafa. Mi red social más activa es YouTube, por ahí tengo muchos videos de fibras, muestro mi portafolio, etcétera, así que si les late el tema, por ahí pueden encontrar bastante sobre esto. Rafa, muchísimas gracias por este episodio. Realmente, como siempre, pues aprendimos mucho de ti, nos gustó mucho y pues ahí vayan todos a seguir aprendiendo de este tema. Si te interesa el tema de fibras, Rafa en su canal tiene muchísimos videos y pues la verdad es que muchas gracias por esta plática el día de hoy. Ya serán muchas porque la verdad, no sé tú, pero yo ya extrañaba este tipo de conversaciones. Se extrañado bastante, mi Dani, definitivamente. Sí, que se repita más seguido y bueno, pues creo que no lo mencionamos al inicio del episodio, pero Rafa va a tener una experiencia pues global y se va a ir a Europa y así a viajar, entonces pues ahí que no te olvides de nosotros, sigue creando contenido y ya será cuando regreses que volvamos a tener otro episodio. Claro que sí, mi Dani, con mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafa, queridos diversionistas, muchas gracias por quedarse hasta el final, los vemos en el siguiente episodio, divierte, bye bye. Y recuerda, invierte, divierte.